Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en su programa 360 grados con Oscar Medina y hoy, como todos los viernes, tenemos una sesión especializada en salud, donde les dijimos la vez anterior que íbamos a hablar de todos los temas que andan en torno al tema de la salud. Y nosotros queremos comenzar en el día de hoy saludando el encuentro que se dio en el día de ayer entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades de salud, y que ya se convino en hacer una reunión tal como nosotros conversamos en nuestro comentario hace 15 días. Nosotros esperábamos que hubiese un acuerdo, una conversación profunda acerca de las dificultades que hay en nuestro sistema sanitario, que tiene muchos problemas en el área de los recursos humanos, en el área de la calidad de los servicios, en el área de los equipamientos de algunos hospitales a nivel nacional. Y es muy importante que esas conversaciones se den de manera continua y sostenida y que se le vaya buscando solución a los problemas uno a uno y que se busquen la viabilidad financiera para los temas bien profundos que tocan a los médicos, principalmente aquellos médicos que tienen más de 65 años y 30 años de servicio, que tienen derecho a una pensión digna y que el Estado y el Colegio Médico deben buscar una vía para que esos médicos reciban sus pensiones dignas y puedan continuar su vida, porque muchos de ellos no pueden continuar trabajando debido a sus edades. Y esto no solamente abarca al sector médico, sino también a las enfermeras, a los bioanalistas y a otro personal de la salud que está en condiciones, que muchos de ellos inclusive están en licencia médica prolongada, porque la pensión a la cual tendrían derecho no es una pensión que les pueda permitir vivir dignamente y tener ni siquiera para comprar sus medicamentos. Entonces, nosotros pensamos que eso es uno de los puntos más importantes que el Estado Dominicano y el Colegio Médico y la sociedad dominicana debe comenzar a buscarle una respuesta a las condiciones de salud y de vida de esos profesionales de la salud, que son los que en definitiva trabajan día a día dándole salud a los pacientes y al pueblo dominicano, y por otro lado viven en condiciones materiales muy precarias, y eso no le permite tener una buena salud física y mental. Entonces nosotros saludamos y esperamos que esos encuentros se den esta semana que viene y que se haga un cronograma en el cual se comiencen a buscar las soluciones a estos problemas, porque nuestro sistema sanitario tiene ya un marco legal que va a permitir, con un trabajo profundo de todos los sectores que tienen que ver con el producto salud, ya sea del sector público, del sector privado, a constituir este sistema nacional de salud que debe mejorar lo que es la calidad desde el primer nivel de atención hasta llegar a los niveles más especializados, tercer nivel de atención, que son los grandes hospitales. Está claramente establecido ya en países europeos, principalmente en España, que un buen sistema de salud, un buen sistema de atención primaria, un buen primer nivel de atención con una buena capacidad resolutiva puede manejar la mayor cantidad de los problemas de salud que presentan nuestras poblaciones. Entonces, hay una ley aprobada y ya hay una separación de funciones en la cual todos nosotros debemos contribuir a que nuestro sistema llegue a un nivel de madurez y de eficiencia en cuanto a la resolución de los problemas de salud cuando se presentan, y también en la prevención de todas aquellas enfermedades que son prevenibles y tratables en un primer nivel de atención. En esta semana nosotros conversamos antes de salir a Semana Santa de la importancia en cuanto a la prevención de accidentes, de todas las medidas que debíamos tomar para prevenir accidentes. Los resultados en esta Semana Santa pasada fueron satisfactorios en términos de que se logró
una reducción significativa en el número de accidentes mortales con fatalidades, pero también se evidenció el problema que ocurre en toda la semana, el resto de las 51 semanas del año, y es que los motociclistas, los motores, siguen aportando la mayor cantidad de víctimas fatales, por lo que hay que redoblar todas esas medidas que se tomaron durante la Semana Santa. Deben seguirse efectuando esas medidas de control que deben tener todo aquel que circula en un vehículo de motor, licencia al día, buena condición de su vehículo en términos eléctricos, en términos de gomas, en términos de inclusive de la cantidad de combustible que tiene. O sea, hay países ya que tienen sanciones cuando a un conductor se le queda un vehículo en medio de una vía pública como la Luperón o la Churchill o la Padre Castellano, cualquier vía importante, que se queden sin gasolina en medio y provoquen interrupción en el tránsito. Esas personas son sujetas a un tipo de multa por obstruir la vía pública. O sea que es una responsabilidad conducir en las calles, porque eso puede conducir a un accidente, un vehículo que se quede en medio de un puente o en medio de un elevado por falta de combustible. Entonces, nosotros desde aquí vamos a trabajar cada vez que tengamos la oportunidad de intervenir en lo que es la educación vial, porque consideramos que es de extremadamente importante que se prevengan los accidentes de tránsito, porque, como les decía en nuestra intervención anterior, es el principal problema de mortalidad y de morbilidad que tenemos en la República Dominicana en términos de 2.500 personas. Si nosotros esas 2.500 personas las dividimos entre 52 semanas, nos va a dar que prácticamente tenemos alrededor de 45 a 50 personas que mueren semanalmente víctimas de un accidente de tránsito, sin contar con aquellas que quedan con algún tipo de discapacidad. Entonces es importante que cada ciudadano haga conciencia de su responsabilidad en la conducción de un vehículo de motor, que tengamos paciencia en la conducción de un vehículo. O sea, cuando uno está en un tapón, en un embotellamiento, uno tiene que razonar y pensar que el que está adelante también quiere llegar a su destino. Pero los dominicanos a veces somos demasiado desesperados y pensamos que el que está adelante es porque es tonto, que no sabe conducir o que no tiene prisa en llegar. Entonces se requiere mucho de la educación vial, de la educación ciudadana, de asumir una ciudadanía clara en cuanto a la búsqueda de un bien común de todas las personas que circulan en las calles, y también proteger a los peatones. Nosotros prácticamente cuando andamos en una vía no respetamos a los peatones y atravesamos vías, y a veces vemos los pobres peatones, que puede ser cualquier ciudadano. Algunos no tenemos tanta experiencia y tanta práctica ya en atravesar vías como la 27 de febrero, como la carretera Duarte. O sea, algunos no tenemos esa destreza en atravesarla porque no hay una protección de los conductores. Y muchas veces, por ejemplo, hay trabajadores que trabajan atravesando la autopista Duarte en los kilómetros desde el 9 hasta el kilómetro 25, que hay empresas y tienen que quedarse de un lado a otro y atravesar, y son personas que diariamente arriesgan, ponen en peligro su vida atravesando estas vías diariamente, 1 y 2 veces al día, se someten a esa exposición al peligro que es la circulación de vehículos a alta velocidad. Y cuando buscamos estadísticas, muchas de las víctimas son también, además de los motoristas, son peatones que han intentado atravesar una vía de alta circulación y altas velocidades. Entonces es un punto de que nosotros
los ciudadanos debemos aprender a respetar la vida, a respetar al conductor. Cuando estamos en una vía que no hay semáforo y hay vehículos, hay que aplicar lo que es el 1 y 1. O sea, entró uno de un lado y uno de otro lado, y adoptar eso como una conducta o como una práctica, y no siempre estar compitiendo de quién tiene más destreza y quién es más guapo en términos de entrar primero. Si se establece esa lógica de 1 y 1 de cada lado, una buena parte de los problemas de embotellamiento, de taponamiento y de discusiones de conductores que muchas veces terminan en violencia, se pueden evitar. Nosotros particularmente cuando andamos en la carretera o en las calles, si rebasamos a alguien o nos rebasa a alguien de una manera un poco agresiva o violenta, y nosotros le rebasamos, no le miramos la cara, porque no tiene que mirarle la cara al conductor, y así usted se evita de que le digan algo y tener que responder, y siempre conduciendo de una manera responsable. En esta semana que terminó la semana pasada, lo que ha seguido esta semana, ha sido un tema de mucho debate público, el accidente funesto en que falleció el señor Claudio Camaño, que fue un accidente de tránsito ocurrido cerca de Baní. Entonces es un accidente de lo más grave que puede ocurrir, que es lo que debe evitar, todo conductor debe evitar el choque frontal. El choque frontal es de una fuerza cinética, una energía doble que se va a exponenciar, y que la capacidad de producir daños en las personas es muy elevada. Entonces se ha estado hablando mucho de establecer o de que se respete el marco legal en términos de la responsabilidad que tienen los establecimientos de salud para recibir a una persona en situación de emergencia, que esté en peligro de muerte. Y se ha hablado mucho, lamentablemente no aprendemos las lecciones de los años. Yo recuerdo los años 80, hubo una vez un ingeniero que chocó con un poste de luz y lo llevaron a una clínica y no lo atendieron, y tuvo un desenlace fatal. Luego en los años 83 hubo también otro evento que motivó algún tipo de legislación específica o especial para este tipo de casos. Luego tenemos la nueva Constitución y la Ley General de Salud, que establece claramente el derecho que tiene todo ciudadano a una salud integral en el artículo 61 de nuestra Constitución, y también el artículo 28 de la Ley General de Salud, de una responsabilidad de cada establecimiento de salud de dar atención médica o quirúrgica de emergencia a aquellas personas que han sido víctimas de un accidente. Ahora bien, han ocurrido muchos fenómenos en términos de lo que son los costos de estas atenciones y el quién paga. A veces no hay un seguro, entonces hay que establecer un mecanismo claro, porque se ha establecido, por ejemplo, en el FONAMA, en el Fondo de Accidentes de Tránsito, una cápita de unos 7-9 pesos, cuando los aseguradores de riesgo de salud dicen que el gasto anda por un 14. Entonces hay que establecer, y que una persona que tiene un seguro, aunque sea el seguro que tenga el menor prestigio, debe ser atendido. Entonces ahí entramos al punto de quién paga, y se debe establecer claramente a través de un fondo especial quién va a pagar, porque uno de los problemas que tienen los médicos hoy día que están en las emergencias es de que si hacen una atención a un paciente que tiene poca o ninguna capacidad de pago, ese gasto se le va a cobrar al médico tratante, al médico interventor. Entonces, en ese sentido, hay un sesgo ahí perverso que va a impedir una atención adecuada. Entonces, es el momento
de sentarse a definir claramente cuál debe ser la aptitud y la actitud que debe tener ese personal que está en la emergencia. Debe hacerse un personal especializado que pueda hacer un triage, una determinación de la gravedad del paciente claramente establecida por un personal calificado. Y en caso de que el establecimiento no tenga el recurso humano para atender esa emergencia, debe ser referido a un centro que tenga una mayor capacidad de resolución de ese problema médico o quirúrgico. Entonces, está claramente establecido lo que son los sistemas de referencia, contrarreferencia, y en este caso de referencia, cuando llega un paciente que no puede ser atendido en un establecimiento, ya sea porque no tiene una capacidad instalada en términos de la hotelería o de camas, o en términos de sala de cuidados intensivos, o en términos de recursos humanos especializados, que esa persona hay que estabilizarla. Estabilizarlo significa darle el A, B, C, D, K, garantizar que esa persona mantenga su sistema básico de vida y logre una estabilidad dentro de la gravedad, y entonces referir a un establecimiento el cual debe ser contactado previamente mediante llamada telefónica para ver cuál es su capacidad en términos de la recepción de ese paciente, de esa víctima que va a requerir, y debe ser referido a un centro que tenga una capacidad resolutiva para el nivel de especialidad que se trate. Entonces es sumamente importante que en todas las clínicas, en las emergencias, hayan y se le dé capacitación y hayan médicos quirúrgicos y clínicos con una capacidad de hacer ese triaje, o sea que esa determinación del nivel de afectación o de gravedad que tenga ese paciente. Sumamente importante en términos de garantizar la continuidad. Hay algo también importante, y eso lo saben ya los servicios de 911 que están funcionando, de cuáles son que uno debe acudir a un establecimiento, la primera intención, a un establecimiento que tenga capacidad resolutiva, que tenga los especialistas y la calidad para el tipo de emergencia. Entonces, y eso nos lleva a todos y cada uno de nosotros a determinar previamente, ahora que estamos sanos y sin ningún tipo de contingencia de salud, establecer un plan de acción en la casa, y uno le dice a sus hijos, a su esposa, mire, si tengo un problema de este tipo, me lleva a tal sitio, si tengo un problema de este tipo, me lleva a tal sitio. Estoy consciente de que ese tipo de decisión y de atribuciones no lo tienen todos los ciudadanos. Entonces hay que para lograr que todos los ciudadanos tengan ese tipo de plan de contingencia, debemos desarrollar en nuestro sistema de salud público y privado los niveles de atención y los niveles de capacidad resolutiva que tengan un acceso rápido a nivel de la geografía. O sea, debemos estudiar todo lo que es la geografía general del país y la distribución de las poblaciones, y garantizarle a cada una de esas poblaciones un tiempo de acceso a un servicio de salud de calidad integral, tal como lo establece la Constitución de la República. O sea que todos los ciudadanos, los que están en Atomayor, los que están en Higüey, los que están en Puerto Plata, los que están en Pedernales o en Dajabón, Montecristi, deben tener un nivel, un establecimiento que tenga una capacidad de resolver los problemas médico-quirúrgicos que puedan presentarse en esas emergencias, ya sean por accidentes domésticos, ya sean por accidentes de tránsito o accidentes de trabajo. O sea que eso es lo que va a permitir
un sistema que controle muchos de los determinantes que van a garantizar que la población tenga un buen estado de salud general. Y uno de ellos es el acceso a los servicios de salud con que tengan una capacidad resolutiva. Entonces, el problema no se resuelve sancochando leyes especiales de un día para otro. Es un problema que la sociedad dominicana tiene ya un marco legal, que lo que hay es que afinar. Tiene el Código Penal, tiene el Código Civil y tiene la Ley General de Salud que establece la obligatoriedad, tiene la Ley General de Seguridad Social, tiene las administradoras de riesgos de salud, que está claramente determinado que ellos deben asumir la carga que representa una contingencia de ese tipo. Entonces, el marco legal está ahí. Lo que hay es que la autoridad debe, y creo que hay que tomar acciones para que este tipo de inconveniente que se presentó no se produzca, y que cada establecimiento que esté habilitado por el Ministerio de Salud y esté habilitado para ese tipo de prestación, no tenga excusas para referir a un paciente que no tenga algún tipo de solvencia económica, o que no tenga la cantidad de dinero que se le demanda, porque a veces algunos establecimientos hacen como los hospitales, tienen una parte que es la más costosa, que se llama la hotelería y los usos de los equipos y los insumos. A veces hacen como algunos hoteles cuando usted viaja, que le pasan el voucher y le calculan todo lo que usted va a consumir en el hotel en esos 3 días y hacen ese cálculo. Entonces, a veces los establecimientos hacen ese tipo de cálculo, y nosotros consideramos que debe, si tiene un seguro, debe cargarse de ese seguro, y la parte que sea del copago debe ser pagada por la persona, por la víctima, pero luego de que sus problemas se le resuelvan, porque si se muere no va a tener ninguna capacidad de pago. Entonces, la negociación está ahí. Entonces, una de las medidas que podría crearse es un fondo especial que algunos sectores han planteado. Y en estos días, viendo la sentencia ejemplar que se tomó contra el atentado terrorista que ocurrió en el metro, o sea, ya nosotros debemos ir pensando, como algunos países lo han hecho en Europa, que tienen un fondo de indemnización a las víctimas de actos terroristas, porque muchas de esas personas sufren secuelas, discapacidad de algún tipo que va a cargar con el resto de su vida, y ese costo lo va a tener que asumir. Entonces, nosotros debemos de ir pensando en un fondo para cubrir esta parte catastrófica de los accidentes de tránsito y la parte que podría estar ligada, porque ya tenemos un ejemplo, y ojalá y que no vuelva a ocurrir otro tipo de acto terrorista con esa magnitud, que produjo varias personas que quedaron marcadas por el resto de su vida, y que en algún momento se asumió el costo de lo que era los gastos médicos, pero hay que garantizarle a esas víctimas una continuidad en el acompañamiento, en todo lo que es la terapia psicológica, en todo lo que es la terapia física, para que esa persona pueda reinsertarse en la sociedad de una manera productiva y ser un elemento útil para la sociedad. Entonces, nosotros creemos que este tema, tengo un amigo que siempre lo recuerdo, que hace 35 años me dijo: mira, Bruto, seguridad se escribe con sangre. Y es así, cada vez que ocurre un fenómeno, un accidente o un evento que es prevenible, nosotros pensamos en la seguridad. Y entonces debemos ser
muy proactivos en todo lo que va a representar un peligro para nuestra integridad física y de los demás ciudadanos. Entonces vamos a pasar a la pausa y le agradecemos el estar con nosotros en esta sesión Salud de 360 grados. De vuelta con ustedes. En el día de hoy vamos a iniciar unas secciones especiales con algunos de los candidatos a diputados y senadores para las próximas elecciones, y nos encontramos en compañía del doctor Tomás Vargas, quien es candidato a diputado por la segunda circunscripción del Distrito Nacional por el partido Alianza País. Y me gustaría preguntarle, doctor, cuáles son sus expectativas en caso de ser electo diputado en términos de las políticas de salud que usted impulsaría dentro del Congreso dominicano, y conociendo su especialidad de oftalmólogo, muy conocido y reputado en esa área del país, que nos hable un poquito de la dimensión de los problemas visuales en el país, de qué cantidad de personas tenemos con discapacidad visual y cuáles son los problemas más frecuentes, y qué se propone usted dentro de ese programa de salud, esas líneas, esas políticas de salud, esas leyes que usted piensa promover en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor Bruno Calderón, por darnos la oportunidad. Esta es nuestra primera experiencia a nivel político como candidato y dirigente de partido. Hemos querido darle el apoyo a nuestro líder, doctor Guillermo Moreno, porque consideramos que debe de crearse una nueva generación política, una nueva mayoría que enfrente una serie de males que hemos venido arrastrando en los últimos 50 años de gobierno, y hemos asumido esta responsabilidad por invitación de nuestro líder Guillermo Moreno, y enfocándonos principalmente en la universalización de la seguridad social, que no se ha podido lograr a pesar de que ya debió de haberse hecho en el 2011. Tenemos más de 5 años de atraso en lo que es la implementación de que todos los dominicanos tengamos la oportunidad de tener el Seguro Nacional de Salud, o sea, un derecho a lo que se llama el seguro médico. Debemos de tratar también es uno de los proyectos que tenemos, de que este negocio, porque se ha constituido en un negocio, ¿verdad? Las aseguradoras, las ARS, se han adueñado del negocio de la medicina. O sea, ¿sería usted partícipe de promover una ley que plantee la existencia de un aseguramiento, por ejemplo, de que el SENAL fuera universal y obligatorio y que no existieran otras ARS o que fueran complementarias? ¿Cuál es la visión política que tienen ustedes desde Alianza País? Bueno, la visión política que yo como diputado tengo es que la salud es un derecho del ciudadano. Por la Constitución es una obligatoriedad del Estado suplir la salud a todos los dominicanos, sin excepción, al igual que la educación. Por lo tanto, estos negocios de aseguradoras se embolsillan miles de millones de pesos mensuales que pueden ser distribuidos en la población de más escasos recursos económicos. Estos grupos poderosos económicos que se han adueñado del sistema de seguridad social han creado un plan básico restringido en el cual no le dan, o sea, me refiero a lo que se llama el plan de salud, o sea, la cobertura de servicios de salud que tiene un plan básico
no reúne las condiciones para hacer una medicina de calidad. O sea, el pobre también tiene derecho a recibir una medicina de alto nivel. Por ejemplo, en las cirugías de la vista, que es mi especialidad, el Plan Básico de Salud no cubre la facoemulsificación de catarata, sino solamente el sistema antiguo de extracción extracapsular, que no le permite al paciente con ese tipo de cirugía. Explicar en detalle para el público, porque me pareció muy técnico. Correcto. Sí, es bueno. Hay dos métodos quirúrgicos. Uno que uno abre el ojo en aproximadamente 15 milímetros de incisión para sacar la catarata entera. Sin embargo, hay un método con ultrasonido y otro con rayos láser, que por una incisión de 2.5 milímetros, nosotros entramos con una cánula y podemos, con ultrasonido vibrando, absorber, diluir, emulsificar esta catarata y sacarlo por esa mínima incisión, en la cual por ahí mismo también con un cartucho inyectamos un lente plegable que cuando entra al ojo abre, porque tiene memoria, y entonces esa incisión pequeña permite que no se formen astigmatismos, que son un defecto visual que si no usa un lente no puedes ver. Nosotros con el método de facoemulsificación, que es el método moderno, rehabilitamos la visión de un paciente en una cirugía de catarata. Usted plantea que las ARS no cubren ese proceso, que es menos invasivo. Imagino que tiene un proceso de recuperación y de hospitalización más lento, porque a veces las ARS no invierten de una manera, yo creo que no bien entendida, en lo que es la prevención y en los métodos eficaces que hay de control. Y entonces eso es una limitación que tiene. La implementación de la atención primaria es fundamental, pero fíjense que los promotores de salud es uno del plan principal en el Plan Básico de Salud. Tenemos que zonificar la ciudad y el país entero. Nosotros tenemos que asignarle promotores de salud a barrios específicos. Un grupo de promotores de salud va a censar cada familia y vamos a tener un cuadro de cuáles son las necesidades de cada región, de qué sufre cada región. Es la única forma de hacer planificación y prevención. O sea, tenemos que tener gente... ¿Usted no cree que se ha avanzado un poco con todos los reglamentos que hay de la JUNAP, que son las unidades de atención primaria que ya han zonificado y han establecido unas 500 familias que deben hacer eso mismo que usted está señalando? Pero entonces, estamos muy atrasados. Sí, es cierto, hay que empujar un poco más el desarrollo de primer nivel de atención. No se ha podido hacer por muchos intereses encontrados. O sea, hay intereses económicos en el medio, tanto de los prestadores de servicios como de las ARS, las cuales se resisten a este cambio, pero esto es una necesidad nacional. O sea, la implementación de lo que es la prevención, y la prevención viene precisamente en ese primer nivel de atención. Cuando el Estado tenga, o el Ministerio, o este primer nivel de atención, tenga las estadísticas de cuáles son las necesidades que tiene cada región, esos recursos que, como le dije al inicio, son ganancias de empresas privadas, deben de dirigirse hacia beneficiar precisamente a la salud a tantas personas que están desprovistas de un seguro médico actualmente. Exactamente, y veí ayer, antes de ayer, por ejemplo, el SENASA ha avanzado su cobertura ya o sea, y el Sistema Nacional de Salud en términos de aseguramiento ha avanzado bastante, alrededor de un 67%, y entonces se necesita seguir empujando para llegar a ese 100%. Doctor, usted trabaja mucho el tema de la ceguera por glaucoma. ¿Cuál es la situación
de la enfermedad, el glaucoma, y qué es el glaucoma, y qué usted nos podría decir que le sirva a nuestro televidente de una forma de ver si está en una fase de inicio de una enfermedad tipo glaucoma. Sí, bueno, el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, que yo fundé hace 20 años, desde el inicio nosotros hemos estado en el camino de la prevención de ceguera por glaucoma y como dijimos al inicio, la educación. La educación es lo primero para la prevención. Si nosotros educamos a nuestros pacientes, que sepamos cómo nosotros podemos evitar que nuestra visión se deteriore, puede tener el interés y los conocimientos para poderse tratar. Entonces, hemos estado localizando tempranamente estos pacientes, ya que es una enfermedad silente, no da ningún síntoma y solamente mediante exámenes rutinarios pueden ser detectados. Haciendo screening a nivel poblacional, nosotros invitamos siempre ¿Qué porcentaje de la población nacional puede tener hoy día, de acuerdo así, su experiencia, porque no hay una data específica? Según las estadísticas, nosotros estudiamos en 2 quinquenios consecutivos, en los primeros 5 años, 60,000 pacientes que nos visitaron, y en los segundos 5 años, 105,000 pacientes, y dieron que 4% de la población que nos visitó tienen glaucoma. Lamentablemente, doctor, tenemos que avanzar porque ya se nos acaba el tiempo y tenemos 1 minuto porque tengo entendido que usted tiene una actividad que está relacionada con su actividad profesional en términos de la ceguera por glaucoma. Nos gustaría oírle y con esto vamos a cerrar el programa. Pues estamos organizando la segunda versión de Yo Camino o Corro contra la Ceguera por Glaucoma. Esta actividad será celebrada el domingo 17 de abril a las 8 de la mañana en el Jardín Botánico. ¿Solamente van a ir las personas de Alianza País a esa caminata? No, esta es una caminata para todo el pueblo. Es una caminata que es para recaudar fondos para tratar a personas de escasos recursos, aquellas personas que no tienen seguro médico, que no tienen dinero, que han sido excluidos del sistema de seguridad social, son operados mediante estos fondos que recaudamos a través de la caminata. Y para participar se debe de adquirir un kit, el cual tiene unas camisetas para correr, dry fit y productos promocionales. Y además pueden pagar, contribuir con 600 pesos. ¿En cuáles lugares? Porque ya 10 segundos nos quedan. Sí, bueno, en el Incosegla, en el 809-333-4512 pueden adquirir sus kits. Bien, nosotros le agradecemos al doctor Tomás Vargas su presencia. Lamentablemente tuvo un problemita de tránsito y llegó un poco tarde. Y esperamos verle en otra ocasión. Muchas gracias, amigos televidentes, y será hasta la próxima ocasión.